Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos quienes están aquí en el grupo de Zoom, directamente conectados. También un saludo para quienes nos siguen eventualmente en línea, a distancia, a través de las redes. Les recuerdo que mantengan su micrófono cerrado mientras no estén haciendo alguna intervención o pregunta, y que pueden hacer preguntas, comentarios en el chat, tanto de aquí del Zoom como en el medio en el que estén siguiéndonos. Y déjenme decirles que el día de hoy tenemos a una investigadora realmente de una importancia muy especial en nuestro caso. Eh, la doctora Margarita Pérez Negrete es pionera en México. No tengo temor a equivocarme, Margarita, tú me corregirás, pero fuiste una de las primeras en estudiar este tema allá por principios de los 2000, y empezaste trabajando espacios globales, del cual lo ha seguido trabajando. Margarita ha recibido más de 200 citas a sus trabajos, y el tema de globalización y megaproyectos en las ciudades la ha llevado a explicar estos procesos como parte de un proceso de reconfiguración urbana, de nuevas territorialidades, pero desafortunadamente igual de grandes desigualdades. Actualmente, no sé si esto está totalmente actualizado, Margarita, estudia temas relacionados con la transformación del paisaje y afectaciones socioambientales producidas por el emplazamiento de megaproyectos. ¿Es correcto esto? Sí, correcto. Perfecto. Y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Actualmente es el líder de un proyecto individual, reconfiguraciones urbanas y transformación del paisaje a partir de la memoria de los procesos de intervención de gran escala y o megaproyectos de la Ciudad de México. Ella es doctora en antropología social y maestra en sociología por la Universidad Iberoamericana, y desde el año de 2011 es profesora investigadora del CIESAS sede Tlalpan. Y pues bienvenida, Margarita, y nuevamente a nombre del grupo te agradecemos que hayas aceptado estar esta tarde con nosotros, y pues te dejamos en posesión del foro y del micrófono, porque si no yo me sigo hablando, ¿eh? Ok, pues muchas gracias, Javier, por la invitación. Laila, también muchas gracias. Me da gusto ver caras conocidas desde hace mucho tiempo. Y, y pues bueno, sí es un gusto estar compartiendo con ustedes parte de lo que han sido mis investigaciones. En realidad, Javier me está haciendo que regrese un poco a lo que había hecho hace mucho tiempo para poder darles esta plática, porque ya ahorita pues he estado en otro tema y he estado haciendo unos abordajes un tanto distintos por la cuestión de que estoy metiendo más allá de las etnografías también cuestiones ambientales, ¿no? En los temas. Pero bueno, pues es un gusto, me pidió que hablara de mi primera investigación que hice, que fue la de Santa Fe, del megaproyecto Santa Fe. Y pues bueno, entonces, pues es de lo que les voy a hablar, y quizás, pues aunque me he despegado un poco de la zona por razones de otras investigaciones que he estado haciendo, pues para mí Santa Fe sigue siendo como un punto de referencia muy importante para seguir hablando de lo que acontece actualmente con la ciudad. Entonces, bueno, les voy a compartir eh, pantalla. Bueno, pues como les estaba diciendo, hace poco más de 20 años yo inicié el estudio del megaproyecto Santa Fe, cuando esta zona se encontraba y el megaproyecto en una fase muy incipiente de su creación. Y bueno, como muchos de ustedes saben, este espacio en la Ciudad de México se construyó a fines de la década de los 80 y tomó impulso, más o menos un fuerte impulso, ya a partir de la década de los 90. Entonces, bueno, pues Santa Fe, así como lo vemos ahorita, ahora a la fecha de hoy, pues es y fue la expresión de los planes e ideales de un gobierno de corte tecnocrático,
que trató de crear pues un sitio que fuera el fiel reflejo de los ideales de la globalización. Un sitio intensivo en transferencia de conocimientos, de tecnología de la información, que tuviera los corporativos más importantes con presencia mundial, que contara con servicios de avanzada, de aquellos de los que nos hablaba Saskia Sassen, pues de una zona con los mejores restaurantes, hoteles y zonas residenciales más exclusivas de México y del mundo, en fin, ¿no? Una zona que nos hablara de un México estratégicamente posicionado en el sistema mundial, que pudiera ser visto como un escaparate hacia el exterior y que permitiera valorar a la ciudad y al país en una etapa más avanzada de su desarrollo. Entonces, bueno, el megaproyecto Santa Fe surge, permítanme un segundo, voy a pasar. Este es el libro de Santa Fe que me parece que salió en el año de 2010, si mal no recuerdo. Y bueno, aquí se ve un poco de la arquitectura característica de Santa Fe, ¿no? Pero bueno, el megaproyecto Santa Fe, seguramente como ustedes habrán oído, surgió en tierras conformadas por socavones anteriormente, por socavones, y donde anteriormente se había extraído material pétreo, ¿no? Confitillo y tepetate especialmente, para construir una gran parte de la Ciudad de México. Y bueno, donde posteriormente se emplazaron los tiraderos de basura a cielo abierto, los más importantes de la ciudad. Entonces, bueno, en un lugar así como lo pueden observar en estas viejas imágenes, en estas imágenes históricas, bueno, pues en un lugar así, los ideólogos y los planificadores, los que soñaron con Santa Fe, imaginaron y después materializaron, por supuesto, el sueño de construir un tipo de enclave global que cambiaría radicalmente la forma urbana de lo que nosotros conocíamos como un sistema de calles tradicional, o sea, muy característico de la Ciudad de México. Después les voy a platicar con más detalle qué es lo que es un sistema de calles, para dar paso a un sistema de espacios abiertos y comunidades cerradas. Entonces, bueno, pues este tipo de espacios pues ha sido considerado como una marca representativa de la arquitectura del urbanismo, de la globalización, pues no solo en México, ¿no? Sino en muchas otras ciudades del mundo. Y bien, como les decía, si bien se trataba de una zona deshabitada, degradada, y que a simple vista no tenía posibilidades de uso, porque en aquella época pues eran unos terrenos que nadie quería, ¿no? Ni siquiera los querían los fraccionadores de unidades habitacionales que compran terrenos baratísimos para construir ahí sus grandes conjuntos. Bueno, pues eran unas tierras que nadie quería en esa zona, ¿no? Y bueno, esto también fue parte de influencia del área natural del histórico pueblo de Santa Fe de los Altos, un pueblo originario que está justo al lado de todas estas tierras. Y bueno, pues como resultado del trabajo etnográfico que yo pude efectuar en esta zona, encontré que para poder edificar un lugar de vanguardia como se pretendía que fuera Santa Fe, pues era necesario proyectar una imagen de una zona que no tuviera nada que ver con el México del pasado, que fuera una zona completamente diferente, que hablara de prosperidad y de desarrollo, ¿no? Es decir, había que borrar la historia, habría que negarla para construir algo nuevo. Es decir, un sitio completamente deshistorizado, ¿no? Como podríamos llamarle. Y como suele suceder con muchos lugares de este corte, ¿no? En otras ciudades del mundo. Entonces, pues las dos comunidades que vivían en la parte, en el pueblo de Santa Fe y en parte de los basureros, pues consideraban esas tierras degradadas como parte de su entorno natural. Y una de ellas fue la comunidad de pepenadores de Tlayacapa. No es Tlayacapan, es Tlayacapa, y es el lugar donde ahora se encuentra el tecnológico del tecnológico de Monterrey.
y bueno, pues ellos vivían justo en frente del tiradero de basura. Bueno, primero vivían en la basura, ¿no? Y entonces, posteriormente, el gobierno de Miguel de la Madrid, a principios de su administración, pues les dio viviendas para que no estuvieran en la basura, ¿no? No estuvieran trabajando junto a la basura y tuvieran viviendas dignas, ¿no? Entonces, pues ahí se formó una zona habitacional que he leído el trabajo, las etnografías de Castillo Bertier y realmente son muy interesantes porque él nos cuenta cómo en estas unidades habitacionales de Tlayacapa, de los pepenadores, bueno, había escuelas, había una iglesia, en fin, había todo lo que podían pues necesitar o hacer uso las familias de los pepenadores, y ellos simplemente nada más ya iban a trabajar a la parte del basurero, pero también, bueno, las familias seguían esa tradición, ¿no? Las familias de los pepenadores, y obviamente, pues también, como en todas las sociedades, había una división, una organización del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues el edificio, el Tecnológico de Monterrey, es ahora lo que se edifica como esto que fue alguna vez donde construyeron su vida, donde hicieron su vida el grupo de pepenadores de Tlayacapa. Y bueno, por otro lado, tenemos el pueblo de Santa Fe de los Altos, que es un pueblo, déjenme ver que aquí está la imagen, que es un pueblo, pues, cuyo nombre fue la inspiración del megaproyecto que actualmente lleva su nombre y que hace casi 40 años sigue luchando por preservar su identidad y su vida comunitaria frente a la violencia material y simbólica que representa el avasallador crecimiento urbano que se desarrolla a su alrededor. Si bien, como podemos ver, se trata de un pueblo originario en donde en sus alrededores están habitados por avecindados que han llegado más tarde a ocupar las barrancas y las laderas que colindan con el pueblo, también existe un sentido de pertenencia y de identidad incluso entre quienes llegaron después, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, a los habitantes tanto del pueblo originario del área del casco como a los avecindados que se unen en alguna peregrinación religiosa, ¿no? De la Virgen de la Asunción, que bueno, es alguien a quien ellos deben, pues con quienes tienen un vínculo religioso muy importante, ¿no? Y entonces así, pues la población que habita en el pueblo de Santa Fe y sus proximidades experimentó desde que el megaproyecto Santa Fe empezó a tomar forma, pues un sentido de exclusión por no poder frecuentar un lugar al que anteriormente acudían sin ninguna restricción, ¿no? Porque ellos narraban los habitantes que cuando esta zona de Santa Fe del megaproyecto todavía no existía, pues ellos iban a cazar conejos, jugaban fútbol en los llanos, en fin, era un sitio de esparcimiento. Entonces, de repente llega, se construye, los accesos son controlados, en fin, ¿no? Pues sí hay una dosis de violencia simbólica, ¿no? En el momento en que se construye algo a su lado que es completamente, pues, distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a ver, ¿no? Y bueno, hace mucho tiempo que yo no voy al pueblo y no he podido observar cómo se va desarrollando esta coexistencia, pero lo cierto es que durante los primeros 20 años de vida del megaproyecto, la sensación de los sectores pertenecientes al pueblo fue la de un persistente sentido de exclusión a raíz del encuentro de dos mundos, pues en espacios inmediatos, ¿no? Un poco esta imagen refleja esos contrastes, ¿no? Ese México de los contrastes que, bueno, en esta parte del poniente de la ciudad, pues se hacen muy evidentes, ¿no? Muy notorios. Y podemos ver cómo la monumentalidad de los edificios que se construían en Santa Fe se erigía violentamente junto a muchas de las precarias construcciones que ahí preexisten y amenazaban la pervivencia tanto de los monumentos históricos patrimoniales que para los habitantes son de gran valor.
¿no? Entonces, bueno, tanto la comunidad de los pepenadores de Tlayacapa como la de los habitantes del pueblo de Santa Fe y alrededores dan cuenta de cómo, para que Santa Fe pudiera tomar forma como enclave global, era necesario invisibilizar a los no deseados. Pero también el estudio de estas comunidades y de otros sectores sociales que actualmente acuden a la zona, pues en calidad de, acuden a la zona en calidad de trabajadores, que buscan actividades ya sea de subsistencia o que proporcionan mano de obra barata, me permitió constatar cómo la creación de una zona que busca promover la imagen de un México globalizado, lejos de resolver los problemas sociales de la ciudad, acentúa la distancia social y contribuye a marcar la separación entre comunidades diferenciadas. Y bien, sí, algo que caracterizó a Santa Fe desde sus inicios es que en primer término se trataba de un enclave global. Y lo denominé enclave global porque es, como su nombre lo dice, ¿no? Un territorio inserto dentro de otro con características diferentes y ello lo hacía contrastar con el resto del contexto urbano. Se trató de un lugar que rompía con las formas habituales de otros espacios de la ciudad en muchos sentidos. Primero porque tenía una administración especial en donde una asociación de colonos, en primer término, estaba conformada por corporativos, algo que no es muy común en las asociaciones de colonos. Son corporativos que tienen mucho poder. Ellos se encargaban del alumbrado, de la pavimentación, del bacheo, del tratamiento de aguas, etcétera, ¿no? Entonces, la fuerza que logró la Asociación de Colonos de Santa Fe durante todo este tiempo fue notoria y se debía precisamente al poder que tenían estos corporativos, lo que les daba un poder discrecional frente a las autoridades, a diferencia de otras asociaciones de colonos. Y en segundo lugar, porque su surgimiento estuvo marcado también por la ambigüedad de una administración de una empresa paraestatal que surgió en la década de los 70, pero que en la década de los 80 estaba tomando mucho impulso y funcionaba pues como una empresa privada, ¿no? Se llamaba Servimet. Y esta empresa tenía un enfoque de autosuficiencia, es decir, sus fondos serían el producto de sus utilidades y no requería de fondos del erario público. Entonces, bueno, pues esta agencia, durante la época de Manuel Camacho Solís, adquirió un fuerte rol de promoción de inmuebles, consolidándose como una agresiva empresa que promovió la inversión privada en lo que entonces era el Distrito Federal y fue quien tuvo un papel importante para atraer fuertes inversionistas al área de Santa Fe, ¿no? Como Hewlett Packard, Mercedes-Benz, Banca Serfín, Televisa, en fin, ¿no? Estos grandes que fueron los primeros que pisaron Santa Fe. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Enríquez Cabot. Él fue director de Servimet y fue, pues, podemos llamarle el ideólogo de Santa Fe. Y él fue, me platicó él la importancia que tenía para él y para la gente de su grupo también, que los espacios públicos tuvieran un fuerte predominio de lo privado. Entonces, esto pues se revela en la trama urbana de Santa Fe, cómo se tendía a fortalecer lo privado muy por encima de lo público, y bueno, ello tuvo efectos importantes en la significación tanto de los espacios públicos como de los espacios privados. Y bueno, es bien interesante analizar el papel que ejerció Servimet y cómo se fueron sucediendo los gobiernos en el entonces Distrito Federal y posteriormente en lo que fue ya la Ciudad de México, porque así se fue conformando el destino que ahora vemos en el megaproyecto de Santa Fe, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 80, las dos regencias dependientes del PRI, Camacho Solís y Óscar Espinosa, y luego la del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, pues trabajaron con el esquema original de Servimet, ¿no? Pero cuando llega el gobierno de López Obrador,
la empresa se debilita y entra en una especie de indefinición de funciones. Entonces, para el gobierno de AMLO, era improcedente que una empresa paraestatal obtuviera jugosas ganancias y que tuviera fines de lucro, pues convirtió un desarrollo urbano que debería de ser público en un desarrollo privado. Y bueno, Santa Fe era la única zona en la ciudad que, si bien estaba enclavada en dos delegaciones políticas, Coajimalpa y Álvaro Obregón, como se pueden ver aquí en esta imagen, no estaba administrada por ninguna de ellas. Ya previamente Servimet, en la década de los 80, había expropiado varios predios para lograr una planificación de la zona y la regeneración ecológica del lugar, que se encontraba devastado. Y por ahí existía también la idea de destinar algunos predios a los sectores populares. No sé si recordarán pues aquellos planes, ¿no?, que en un inicio no definían mucho a Santa Fe como un enclave global, sino también como un lugar en donde se podrían combinar unidades habitacionales para sectores de menores ingresos con los grandes corporativos y todo esto, ¿no? Pero bueno, finalmente, con el tiempo, la idea de lo que debería de ser Santa Fe fue cambiando, hasta que en los 90 se dedicó a extraer jugosas ganancias, respaldando la venta de importantes inversiones privadas. Y ello, bueno, pues por supuesto trajo implicaciones en la organización espacial resultante, que hizo de Santa Fe un espacio muy distinto a otros espacios de la ciudad. Y muy especialmente a mí me interesó estudiar en aquella época el tipo de repercusiones sociales que ha generado este tipo de organización. En otras palabras, el nuevo modelo de organización espacial que de aquí emergió ha tenido consecuencias muy importantes que ahora se pueden ver tanto en la manera en que se circula, se vive, se trabaja, se habita la ciudad, y muy especialmente en la forma en que se producen las relaciones entre diferentes sectores sociales. Y desde luego, y como pues les he venido mencionando, ¿no?, muchas cosas han cambiado, pero en un principio fue muy claro cómo Santa Fe surgía como un polígono que marcaba diferencias con respecto a otros espacios de la ciudad, y estas diferencias eran muy perceptibles. Bueno, lo primero que que están viendo aquí en la imagen es una de estas consecuencias y cómo desaparece lo que yo les había dicho anteriormente como el sistema de calles. Desaparece el sistema de calles en Santa Fe porque, bueno, el sistema de calles es un sistema que ha definido la estructura de las ciudades a lo largo de la historia. En este sistema, la calle no es tan solo un elemento de circulación, de tráfico, de movimiento, sino que también es un elemento estructurador de los espacios privados. Es un elemento que va dictando y dando forma a la continuidad de los espacios privados, como ustedes pueden ver en estas imágenes. Pero sobre todo, y esta es la característica más importante, engrandece la presencia de los espacios públicos como sitios de encuentro e interacción social. Sus banquetas, sus calles, los cruces peatonales, sus parques, los atrios, inclusive las iglesias y otros edificios de uso público sobresalen y se diferencian claramente de los espacios privados. Además, son sitios donde es posible la coexistencia y la interacción entre diferentes sectores sociales, y donde se producen las interacciones del orden público. En fin, es en donde es posible el encuentro con la gente. Pero bueno, si en el sistema de calles los espacios públicos son los que dan forma y ayudan a ordenar la disposición de las estructuras y de las construcciones, la disposición de las construcciones y de los edificios privados, en Santa Fe la cuestión se invierte. Es decir, las propiedades privadas son las que van dando forma a los espacios que conforman la calle, que más que para caminar o para acoger al peatón, están ahí para crear un efecto visual. La importancia escultural de las formas arquitectónicas, como ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en estas imágenes, la importancia de estas formas arquitectónicas
le resta importancia a los espacios públicos que dejan de ser sitios de encuentro social y se convierten en meras zonas de tránsito. El ordenamiento de los edificios y de las construcciones va marcando su propia alineación sin importar la calle. De hecho, las calles no son figurales ni simétricas. Aquí, por ejemplo, vemos esta es, por ejemplo, una zona en Polanco, vamos a suponer, y vemos cómo son las calles figurales, simétricas, más o menos, o sea, están ordenadas de acuerdo, hay una disposición regular, las banquetas están delineadas, están delineadas y alrededor de las banquetas se van alineando las construcciones privadas. Pero en Santa Fe, más bien, las banquetas toman la forma de los edificios, como si las construcciones y la exhibición de los edificios fuera lo más importante, ¿no? Los edificios, como pueden ver, no están alineados, sino que más bien, déjenme ver no están alineados y siguen una estructura anárquica en torno a su diseño. Por eso decimos que desaparece el sistema de calles tradicional, en donde la forma que adquiere la trama urbana resignifica los conceptos de lo público y de lo privado. Y bueno, un segundo elemento de transformación, de transformación urbana está relacionado con la imagen que proyecta cada edificio, cada complejo arquitectónico. Al estar conformado Santa Fe, como pueden ver en estas imágenes, por una secuencia de complejos arquitectónicos y diseños de vanguardia, aquí lo interesante es observar cómo a través de la arquitectura y de la forma que toma el diseño urbano se van reflejando los valores que la globalización promueve y que paulatinamente va legitimando. Es decir, la imagen que refleja cada edificio encuentra un paralelismo con los valores individuales que buscan exaltarse. Si la globalización significó en el plano cultural la instauración de ciertos preceptos en la sociedad, como el de ganancia, oportunidad, individualidad, eficiencia, competitividad y un largo etcétera, y estos valores que se han convertido en raseros para evaluar el comportamiento de las personas en su relación con la sociedad, bueno, también aquí podemos ver cómo la arquitectura, cómo en la arquitectura se expresan estos valores, ¿no? Vemos cómo el diseño de cada construcción se exhibe con majestuosidad en un afán de competir con otros edificios de la zona. La arquitectura de la globalización en Santa Fe está expresando precisamente la personalidad y la monumentalidad de cada obra por separado. Y bueno, aquí lo que le asigna valor a una construcción en su relación con otra es precisamente el poder que representa a través de su imagen exterior. De la misma, yo hacía mucho un símil, ¿no? De la misma manera que un ejecutivo busca exhibir su estatus por el uso del automóvil o por su manera de vestir. En cada complejo arquitectónico en Santa Fe, lo que se exalta en primer orden es su fachada externa como símbolo de estatus y de poderío, de competencia. En cambio, los interiores, pues, buscan fomentar la interacción social que es característica de los espacios públicos y que no se puede vivir en los espacios públicos por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de buscar, de alejarse del otro que puede ser peligroso, y bueno, buscan ser sitios cálidos y seguros al interior. Entonces, y un tercer elemento de transformación está dictado por el funcionamiento interno de cada edificio. Cada complejo arquitectónico es como una célula introvertida que se concentra y se vuelca hacia su administración y su funcionamiento interno, olvidándose de la calle o dejando el exterior como un espacio meramente funcional. Es decir, lo que importa es lo que ocurre adentro, y esto refuerza la idea de desaparición del sistema de calles, porque lo que ocurre afuera puede ser irrelevante para el funcionamiento interno. Es decir, en su interior se reproduce el uso de los espacios de interacción social o se intenta reproducirlos, pero tratando de promover una convivencia más homogénea
en donde está garantizado que la convivencia con el otro, pues no puede estar adentro, y si lo está es porque ya pasó por una revisión profunda para no ser peligroso ante los ojos de quienes se consideran iguales entre sí. Bueno, por supuesto que los sistemas de control y vigilancia, quiero aquí hacer una precisión, no son exclusivos de Santa Fe, pueden aparecerse en otros puntos de la ciudad. Sin embargo, en otros rumbos estos aún pueden coexistir. Cada vez, bueno, esta tendencia es menos marcada, pero pueden coexistir con diferentes inmuebles, con casas habitación, con comercios con escaparates hacia las calles, con cafés, con restaurantes. Pero en cambio en Santa Fe no existe una sola propiedad residencial privada e inclusive ningún edificio de oficinas corporativo que no tenga en su acceso un mecanismo de control y de seguridad, ¿no? Absolutamente en todos los casos, no he visto algo distinto todavía, es necesario pasar por este proceso. Bueno, no sé cuánto tiempo me quede, pero me gustaría hablarles un poquito del impacto regional de Santa Fe y sobre una segunda parte de mi trabajo que yo denominé ensamble de megaproyectos en el espacio urbano. Bueno, pues después de que concluí yo mi investigación en Santa Fe, observé la casi infinita sucesión de obras que se van construyendo en los alrededores del megaproyecto, como una forma de alimentar y darle viabilidad a lo que se había construido. Entonces, de esta manera, encontré un término para denominar el fenómeno que estaba observando, ensamble de megaproyectos. Y este ensamble, desde mi punto de vista, estaba configurado por la súbita aparición de diversos dispositivos de variados tipos, como autopistas, áreas residenciales, y todo aquello que como corolario natural del megaproyecto inicial surgía, ¿no? Y bueno, por ensamble entiendo la unión de dos o más piezas que forman parte de una estructura y están acoplados a través de una relación que impone un nodo principal. Y en este sentido, la construcción de todas y cada una de estas obras responde a la necesidad de darle complementariedad a otros megaproyectos previamente instaurados en el área. De manera que para el objeto de mi análisis, un ensamble de megaproyectos habla de un conjunto acoplado de diversos procesos constructivos que se van sucediendo en el tiempo y en el espacio y poco a poco van desplegándose a lo largo de una región en una suerte de estrategia de ocupación territorial cuya funcionalidad está dictada por la lógica de acumulación de capital. Entonces, lo que ahora me gustaría comentarles, en lo que estoy por finalizar, es un relato de cómo se ha ido conformando este ensamble en la zona poniente de la Ciudad de México después de que se creó el megaproyecto de Santa Fe. Y bueno, como ya les he contado, ya les he venido narrando, bueno, la primera parte del ensamble es el megaproyecto Santa Fe. Es el megaproyecto Santa Fe y constituye el nodo original de este ensamble. Después de su creación surgieron otros megaproyectos que a su vez generaron más urbanización. Los puentes de los poetas, por ejemplo, ustedes recordarán, o bueno, para quienes no son de la Ciudad de México, a lo mejor yo estoy hablando como algo que para mí es muy natural, pero después del megaproyecto de Santa Fe se tiene que hacer una nueva autopista para conectar Santa Fe, fueron los puentes de los poetas, después viene la Supervía Poniente, que es otra obra de peaje que se hizo al poco tiempo, y bueno, junto con ellos emergen también zonas residenciales como consecuencia de estas obras viales, que antes pues no había nada, iban surgiendo todos estos desarrollos. Junto a ello la demanda de agua y de recursos naturales para continuar con este acelerado proceso de expansión ha propiciado también que algunas otras comunidades como pueblos originarios, por ejemplo como San Bartolo Ameyalco, por ejemplo, hayan visto alterado el abastecimiento de este recurso, porque si bien ellos antes tenían un Ameyali es un nombre que en náhuatl quiere decir
lugar de donde viene el agua, el manantial. Y era un lugar donde, bueno, pues el agua era parte de su identidad, ¿no? Esta agua que provenía del manantial. El manantial lo entubaron para que pudiera dar servicio a todos estos desarrollos nuevos que iban surgiendo, ¿no? Entonces la gente de San Bartolomé y Alco, pues deja de tener esa agua que no solamente les beneficiaba en su aprovisionamiento, sino que también ellos encontraban en el agua un elemento importante identitario. Ellos estaban conectados, su identidad estaba conectado con el agua. Entonces, bueno, la especificidad de Santa Fe que tuvo, que la hacía ser muy distinta a otros espacios de la ciudad y que les narré hace unos momentos, pues se fue diluyendo con el tiempo y la zona cada vez se parece más a otros puntos de la ciudad que al enclave global que en un principio pretendió ser. Aquellas características que solo eran exclusivas de Santa Fe y que le daban un toque vanguardista, ahora se combinan, se mezclan con otros rasgos distintivos de la Ciudad de México para retomar una forma que responde a la particularidad de la sociedad capitalina. Ello porque, en primer término, Santa Fe enfrentó muchos problemas en el camino. Enfrentó la mayor sobreoferta de departamentos y oficinas corporativas en la ciudad. Muchos de los grandes corporativos que ahí se instalaron empezaron a mudarse a otros lugares por el aislamiento en que se encontraba Santa Fe y bueno, su infraestructura pensada solo para el uso del automóvil, como fue durante muchos años, no se correspondía con las necesidades de los sectores que diariamente acudían a trabajar ahí y sin los cuales el complejo vanguardista no podría funcionar, ¿no? Entonces, así con el paso del tiempo, las calles se han abarrotado de trabajadores que esperan el transporte público, de vendedores de comida casera, que si bien siempre fueron notorios desde el inicio del megaproyecto como una solución temporal, ahora ya formalizaron su estancia. Las personas de a pie caminan por calles que no fueron diseñadas para el peatón, incluso en el cruce de avenidas se torna un tanto peligroso porque la trama urbana no fue diseñada para peatones. O sea, las esquinas están en curva para que el coche pueda dar la vuelta fácilmente, si ustedes alguna vez lo pueden observar, pero no para que el peatón pueda cruzar las calles, ¿no? Entonces, los rasgos de la ciudad que se pretendió esconder con Santa Fe, que se pretendió invisibilizar, pues afloran, se descubren en ese espacio utópico que se va revelando con el paso de los años, y esta es una muestra de cómo se reproducen las condiciones existentes en el resto de la ciudad. Ahora, la introducción progresiva de la que yo les hablaba, alrededor y dentro de Santa Fe de puentes, túneles deprimidos, distribuidores viales y la conversión de calles en vías y en un grado menor la integración del transporte público, mucho del transporte público que todavía va a la zona tiene los mismos rasgos de precariedad que caracterizan a los microbuses que están en toda la ciudad. Y bueno, pues sí han ido convirtiendo a la zona en un sitio menos aislado y más conectado con el resto de la ciudad. Sin embargo, y a pesar de las nuevas inversiones en transporte público, lo que continúa prevaleciendo en Santa Fe es el acceso a la zona facilitado por medio del automóvil, distinguiéndose todavía por ser un espacio para automovilistas. Ustedes pueden ver en estas imágenes, esto fue en un principio cuando se acababan de hacer los puentes de los poetas, a las personas que viajaban a pie, como ni siquiera había banquetas para ellos, ¿no? Poco a poco después se hicieron otro tipo de banquetas que la verdad fueron hechizas y sacadas de la manga de última hora para que caminaran un poco más seguras las personas de a pie, pero realmente pues el contar con este tipo de accesos peatonales, pues fue una idea que desde un principio nunca estuvo contemplada en Santa Fe. Entonces, bueno, alrededor de Santa Fe se multiplicaron obras que se construyen sobre suelo de propiedad social, es decir, sobre muchos terrenos ejidales que todavía ahí existían,
se construyeron obras también sobre pequeñas propiedades, sobre suelo de conservación, por ejemplo, toda esta zona de los puentes de los poetas se construyó en realidad sobre zonas de conservación. Y bueno, todo esto ha desembocado en conflictos entre las comunidades locales y entre los impulsores de los proyectos, quienes de manera más recurrente estandarizan sus procedimientos para sortear las demandas ciudadanas frente a los intentos de los pobladores por preservar sus propiedades. Ahorita, por ejemplo, les voy a ilustrar algunos casos que dan cuenta de la manera en que existe este enfrentamiento de estas fuerzas que buscan preservar un tipo de vida comunitario, por un lado, un estilo de vida que por supuesto se ve amenazado con desaparecer, y por otro se busca imponer un nuevo modelo de ciudad que intenta homogeneizar estilos de vida y es altamente dependiente de las diferentes expresiones que toma el urbanismo global. Por ejemplo, San Mateo Tlaltelango, y esta imagen que les estoy mostrando en este momento, después de que la zona de Santa Fe va tomando forma como megaproyecto de usos mixtos en el área, fue necesario darle viabilidad a una zona que tiene pocos contactos. Entonces, nosotros fuimos testigos de cómo se incorporó al complejo el área de Hueyatla, que es esta zona que después sobre la cual se construyó el Puente de los Poetas, y previo a ello la zona de Hueyatla estaba integrada por tierras ejidales como el bosque de Atzoyapan y la cañada de los Helechos, catalogadas como suelo de conservación. Y aquí es importante detenernos en dos cosas. Primero, la cañada de los Helechos, esta que se ve abajo de estos edificios y demás, es un lugar de gran valor. Está considerado un ecosistema prístino, catalogado como bosque mesófilo, probablemente un vestigio del Pleistoceno, con la máxima categoría de protección de suelo de conservación en la Ciudad de México por los procesos evolutivos que ahí se manifiestan. Esto me lo comentaron algunos biólogos que tuve la oportunidad de entrevistar con motivo de mi investigación. Y bueno, aquí es necesario destacar el significado e importancia que tiene el suelo de conservación. Esta es una categorización legal que se definió en el Programa General de Ordenamiento Ecológico, el del entonces Distrito Federal, desde el año 2000, con la idea de proteger y mantener áreas que supuestamente en aquella época eran indispensables, y lo seguirán siendo, para la sustentabilidad de la ciudad, no solo como captadoras de agua, sino también por la provisión de servicios ambientales que la ciudad necesita: aire, recursos bióticos, flora, fauna. Y es decir, lo que en ese año se definió como suelo de conservación era intocable. En la zona de Hueyatla, después de los puentes de los poetas, después de que se construyeron estos puentes, se construyeron desarrollos residenciales sobre ellos. Y las tierras que eran ejidales cambiaron de dueño. Primero pasaron a manos de la desarrolladora, después a manos de quienes compraron las propiedades ya edificadas. Los ejidatarios anteriores, dueños de estas tierras, negociaron en condiciones muy desventajosas para que la empresa constructora se posicionara en el área. Les dijeron que se trataba de un pacto conservacionista, la empresa, para inyectarle recursos al área y sirviera de amortiguador ambiental a la zona de Santa Fe. Cuando los ejidatarios firmaron este pacto, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó la incorporación de Hueyatla a la zona de Santa Fe, con los cambios correspondientes al uso de suelo. Se perdió esta zona. El mecanismo bajo el cual se autorizó después la posterior construcción de los puentes de los poetas se denominó Sistema de Actuación por Cooperación, el cual significó la formalización de una alianza de nuevo cuño entre la inversión pública y la inversión privada. Se perdió aquí de vista en todo el proceso todo el valor que tenían estas áreas en la ciudad y el valor también de las mismas comunidades ahí asentadas, de los ejidatarios para la producción de recursos y servicios ecosistémicos. Lo que, bueno, por supuesto, sigue teniendo repercusiones importantes en la recarga del acuífero, en la contaminación ambiental y, por supuesto, pues también repercusiones en el cambio climático.
Y bueno, posteriormente y después con un intenso desarrollo inmobiliario en la zona de Santa Fe, llegaría la Supervía Poniente. También hice una investigación aquí en la Supervía Poniente desde toda la etapa, su fase de construcción. Y bueno, esta obra también suscitó gran controversia, no solo entre los vecinos de las principales colonias afectadas, sino entre la opinión pública. Y algo que marcó fuertemente esta obra fue el proceso de resistencia que se impuso durante casi más de 2 años con la formación del Frente Amplio contra la Supervía Poniente como un movimiento de resistencia colectiva. La fortaleza de este movimiento de resistencia radicó en que se formó por habitantes de la zona del Judío, una zona que ya tenía una larga tradición de lucha e instaló su campamento de protesta junto a en las colonias más afectadas. Una de ellas era la colonia La Malinche. El movimiento de resistencia que se formó fue una consecuencia natural de ese sentido de identidad que se había desarrollado años antes. También la unión y fortaleza de este movimiento tuvo que ver con el papel que desempeñaron desde la década de los 80 las comunidades eclesiales de base, que eran grupos de resistencia. Todos estos elementos marcaron el carácter y el rumbo del frente hasta el día en que incendiaron el campamento del frente, y a pesar de la larga y bien organizada resistencia que mantuvieron durante todo este tiempo, finalmente la obra se impuso. La culminación de la Supervía estuvo plagada de un sinnúmero de irregularidades que denotaron opacidad, manejo tramposo de la información, conflictos de interés, favoritismo hacia la empresa concesionaria. Y otra cosa que vale rescatar de este proceso de construcción de la Supervía es cómo desde su fase preparatoria se trató de afectar en menor grado a las colonias de los sectores medios y altos, por ejemplo, la colonia San Jerónimo, por donde debería de pasar de manera mucho más natural, y en cambio se afectó en mayor grado a las colonias populares y también a los suelos de conservación, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que el proyecto se pensó para producir beneficios sobre una zona específica de la ciudad de altos ingresos, como Santa Fe, y todas las zonas a las que acercaba la Supervía, en detrimento de sectores sociales marginados que ya fueron expropiados, en mucho caso con lujo de violencia. Estas imágenes que parecen de un bombardeo de la guerra mundial son las colonias de la Malinche, cuando saquearon esta zona, cuando expropiaron esta zona, realmente parecía un campo de guerra, ¿no? Como ustedes pueden ver cómo quedaron estas viviendas. Y muchas veces ni siquiera el trazado pasó por aquí, se habían equivocado y ya habían sacado a las personas de este lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya estoy finalizando, nada más no quisiera dejar de hablar un poco del tren interurbano México-Toluca, que es pues una de las partes más recientes de este ensamble de megaproyectos que se está desarrollando tanto en la zona del megaproyecto de Santa Fe, está pasando por el pueblo de Santa Fe, aun cuando trataron de desviar el, el rumbo para que no pasara por las zonas patrimoniales, pues finalmente sí va a pasar por un lado del pueblo originario de Santa Fe también. Y bueno, todavía este proyecto, que como ustedes saben ya lleva muchos años, desde que se inició esta fase de construcción, pues ahora está ahí. Hemos estado haciendo trabajo de campo, todavía no tenemos una investigación acabada al respecto, estamos en esa fase y por eso no me quisiera adelantar a lo que estamos todavía cocinando desde nuestras visitas de campo. Pero posiblemente si pronto se inaugura el tren y vemos un poco y podemos hacer una sistematización de los datos que estamos teniendo, pues tendré la oportunidad de platicarlo también. Pues muchas gracias, eso es, lo dejo por comentarios, preguntas, aquí estoy. Oh, pues muchísimas gracias, Margarita. Creo que has superado con creces las expectativas. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, creo que es muy importante la reseña de temas y de procesos
o del proceso compuesto por varios procesos, pero que en tu forma en tu exposición los vas tejiendo cómo se articulan unos con otros. Yo advierto y te lo agradezco infinitamente las interpretaciones muy personales tuyas que efectivamente las has aportado a la investigación. Yo al principio decía que había sido pionera en este tema y creo que eh, lo has reiterado y ratificado muy claramente. Yo creo que pues vamos a decir, la forma de presentar este modelo de ciudad, esta forma de hacer ciudad como una resignificación perniciosa, ¿no? De una destrucción de la ciudad, ¿no? Tal vez incluso paradójicamente en los términos de Schumpeter, una destrucción creativa, pero que de creativo no tiene nada, ¿no? Destruyen para construir algo pues que, de ser, digo, no, si nos lo hubieran preguntado, no habríamos estado de acuerdo en ello. Creo que, bueno, yo me aguanto siempre que tenemos invitados como tú, me tengo que aguantar las ganas de hablar y de preguntar cosas. Tenemos aquí a muchos participantes, muchas gentes interesadas, gentes jóvenes que están trabajando su tesis. Yo les quiero pasar la palabra para quien quisiera aprovechar a nuestra ponente de lujo, que por favor pues le hagan sus comentarios, sus preguntas. Adelante. No sean, a ver, ¿quién se anima? Ahí ya está Alfredo. Adelante, Alfredo Pasten. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues, doctora, realmente un tema bastante interesante. Como usted lo mencionaba, a pesar de que esto tiene ya bastante tiempo de que se comenzó a generar, ya se consolidó, pues todavía vemos las repercusiones. Me parece que lejos de ser una pregunta, es más un comentario. Me pareció fascinante la manera en cómo usted aborda estos procesos ideológicos y cómo lo enlaza con la cuestión de la globalización y de las cuestiones individuales y cómo rompe este tejido social. Entonces, en lo personal estoy investigando la vivienda deshabitada en algunos conjuntos cerrados y bueno, en algunos lugares hemos visto precisamente en la visita tuvimos una visita en Puebla y veíamos cómo esto ha roto estas nuevas formas de habitar, pues ha roto la convivencia entre las distintas comunidades. Y que esto de una u otra manera, como usted lo mencionaba, pues genera esta crisis que estamos viviendo en las ciudades, ¿no? Si me permite, me gustaría consultarle cuál sería, desde su perspectiva, no sé si tenga usted tal vez una línea de conocimiento o más bien de investigación relacionada con el megaproyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Si usted ha vislumbrado cuál va a ser la transformación urbana en este espacio y bueno, nuevamente felicitarla por su indudable charla. O sea, me parece muy interesante la forma de abordar, pero no quisiera robar más tiempo, como diría el doctor Delgado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y sí, en efecto, yo creo que algo que me parece que debemos de abordar en todas en las investigaciones es la relación local-global, ¿no? Porque ahí es donde podemos entender muchas veces cómo existe ese interjuego, ¿no? Entre las particularidades locales, pero lo que a veces fenómenos estructurales, ¿no? Como el capitalismo, la acumulación global del capital, no necesariamente ni de una manera determinista influyen, ¿no? Sino que lo local va inyectando particularidades a estos procesos. No son procesos que van de manera lineal y automática, ¿no? Sino que también ahí la agencia humana tiene mucho que ver, ¿no? Con las particularidades de lo local. Pero yo siempre, en mis investigaciones, trato de estar viendo en los dos lados, ¿no? Para ver de qué manera existe este diálogo, ¿no? Y con lo que preguntas, bueno, yo estuve investigando y estuvimos un equipo de colegas y yo, fuimos al aeropuerto de Texcoco cuando todavía no se cancelaba.
Ya la parte de Felipe Ángeles no lo hemos podido abordar porque seguimos viendo el impacto de la destrucción que causó el aeropuerto de Texcoco, que aunque ya hay muchas cosas que se han ido, hay algunos ecosistemas que se están recuperando en el área de Texcoco. De todas maneras, pues el impacto que se provocó de todos los cerros que se destruyeron para extraer material pétreo y demás para construir las pistas, bueno, todavía están ahí y nosotros seguimos en eso. Estas investigaciones y medir el impacto es a largo plazo, a mediano y a largo plazo, ¿no? Lo que se destruye en un momento tarda muchísimo tiempo en recuperarse hay afectaciones que a veces no se recuperan nunca con el tiempo, ¿no? Entonces, no, te debo la respuesta para el aeropuerto Felipe Ángeles. Gracias, Alfredo. A ver, ¿alguien más? Aquí hay una manita levantada. Laila. Sí. Bueno, no sé si darle la palabra a Fabián y después yo, un poco para darle la voz a los invitados. A ver, buena idea. Adelante, Fabián. Buenas tardes a todos. Aquí Fabián Morales, estudiante de Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas de la UAM Azcapotzalco. Yo habito aquí en Tabasco y tengo cerca pues la cuestión esto del Tren Maya y pues haciendo una similitud con el tren suburbano, pues sí he notado mucho la cuestión de la falta de planeación que ha existido en materia del Tren Maya. Lo que me gustaría preguntarle a la ponente es, ¿cómo observa usted este proceso que se ha tenido que realizar para ir cumpliendo con los diferentes tramos del Tren Maya y en función de también cómo ha intervenido la cuestión de la jurisprudencia para evitar precisamente que continúen trabajando con esta última resolución que hace que se paren los trabajos de los tramos en Cancún? Bueno, también no me he metido muy a fondo en el Tren Maya, pero lo que te puedo decir es que estos procesos, el problema de esta ejecución de proyectos que no vemos un proyecto ejecutivo integral desde un principio, sino que todo se va solucionando a modo y conforme se van dando las negociaciones, es lo que podemos ver con el tren de México-Toluca, por ejemplo, cómo se van liberando las vías poco a poco, con el tiempo y conforme se van negociando los espacios con las comunidades. Bueno, pues esto es lo que me imagino que también ocurre con el Tren Maya. Y bueno, nosotros podemos ver cómo en los diferentes tramos, pues simplemente las cosas van ocurriendo así de repente, como se van dando. Las manifestaciones de impacto ambiental son sectoriales, es decir, no contemplan un todo integrado, ¿no? Un ecosistema integrado, y eso es lo que permite que se aprueben las manifestaciones, ¿no? Este sectorialismo de las manifestaciones de impacto ambiental. En el caso del tren interurbano México-Toluca es muy, muy claro, por eso también es parte, ¿no? del retraso que lleva esta obra. Nosotros hemos podido ver en los diferentes tramos del tren cómo las negociaciones con los diferentes sectores, con las diferentes comunidades, con los ejidatarios, con los comuneros, siempre van tomando diferentes rumbos, porque hasta en los mismos ejidatarios a veces pues hay momentos en que ellos también se ponen de lado de las constructoras y muchas veces vemos que hay conflicto de intereses entre ellos mismos y sus comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que te podría comentar, ¿no? Que sí hay muchas similitudes en cómo se construyen los megaproyectos y en el modus operandi. Muy bien. Me permito, antes de darle, tenemos cuatro manitas levantadas. Entonces, nada más una cosa muy rápida. Acabas de hacer una propuesta sumamente interesante de seguir. Con el caso del Santa Fe, las respuestas a la posición social se hizo, vamos a decirlo así, a través del aparato de planeación. En el caso del Tren Maya, la respuesta que estamos viviendo se está haciendo a través del espacio judicial.
ya sí es una diferencia abismal y mucho más preocupante. Bueno, no sé, las dos son preocupantes, pero esta es tremenda. Sí. Le doy la palabra, si te parece bien, vamos a tomar estas dos participaciones y luego las otras dos. Jorge López, adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo de hecho, bueno, a nivel personal, yo tuve una experiencia ahí con Santa Fe porque me dieron una plaza en la UAM de Coajimalpa. Yo vivía en la Narvarte, y entonces era muy chistoso moverme de la Narvarte a Coajimalpa. Este, y al final, bueno, sí se llevó a cabo pues toda la actividad que tenía que hacer en la UAM, pero terminé harto, ¿no? Por lo mismo que tiene que ver no nada más con digamos, con la fragmentación de una zona que está conurbada con pueblos originarios, con pequeñas comunidades y con una zona de alta plusvalía, por mencionar algo así, porque el tema de la movilidad es un problema no solamente para la misma población que ocupa el lugar, sino para lo que afecta alrededor. Entonces yo tenía alumnos que tenían que tomar 3 camiones desde el Estado de México para poder llegar, porque tenían que rodear el DF, porque no podían pagar ciertos tramos que tenían que pasar por ahí. Entonces era un relajo. Al final, ahí voy a preguntar, nomás estoy poniendo contexto. Al final, pues me harté y decidí irme de hacer post Yucatán. Y pasa algo muy chistoso porque yo lo que investigo son gestión integral de riesgo. Y pasa algo muy chistoso porque esto que sucedió con Santa Fe de una forma tan drástica, de un modelo de ciudad que es en un imaginario que no sé si ya todavía han despertado los que lo plantearon, si creen todavía que es vigente, pero bueno, acá la gente sigue pensando que eso es viable, al grado de que el mismo desarrollo urbano en Mérida está dividido por 2 sectores, uno al sur y uno hacia el norte. El del sur es completamente de interés social de baja calidad y el norte es igual de baja calidad, pero es de alto valor económico, de inversión, etcétera. Es una unidad de inversión, no está vista como un derecho a la vivienda, etcétera, ¿no? Y están fragmentando y están aislando pequeñas localidades o comisarías que le llaman acá, al norte de la ciudad. Y está sucediendo básicamente lo mismo que en Santa Fe. Ahora viene un reto. Resulta que el Tren Maya, yo sé que a muchos no les gusta, vino a generar un problema para el plan que tenía el gobierno estatal, el municipal, con ese tipo de desarrollo que estaban planteando hacia el norte de la ciudad. ¿Por qué? Porque estaban enfocando a hacer un desarrollo completamente exclusivo, pero llega el Tren Maya y entonces tienen que replantear la movilidad para poder competir con ella. Entonces empezaron a meter diferentes estrategias de movilidad. No sé qué tan viables vayan a ser porque apenas están empezando, pero es ese contraste de dos modelos que se están topando. Y Mérida es un caso muy interesante porque se están topando y parece que va a haber un caos muy rico para las investigaciones, no sé si para la gente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasará, qué considera que pueda llegar o de qué forma podemos aportar para de alguna manera generar un balance entre esos dos modelos? Sí, pues es una pregunta muy difícil, ¿no? Realmente, porque esto es parte de las problemáticas que hemos tenido, pues, no solamente en muchas ciudades del país y de América Latina, ¿no? Con sociedades tan desiguales. O sea, yo lo que les puedo decir es que a mí me interesa ver cómo se van reproduciendo estas desigualdades, ¿no? Y eso es lo que apuntan todos estos modelos de desarrollo, porque finalmente lo que podemos ver con un lugar como Santa Fe es cómo la población de bajos ingresos que tiene que acudir a trabajar ahí, inclusive no solo las de bajos ingresos, sino de ingresos medios, precarizan su manera de vida, como lo acaban de mencionar hace rato,
simplemente por el hecho de tener que laborar en esos lugares, ¿no? O sea, se están reproduciendo las desigualdades sociales abismalmente, ¿no? Pues, ¿cómo hacerle para que esto no ocurra, no? En un principio, el proyecto de Santa Fe planteó la idea de que hubiera diferentes usos de suelo para diferentes zonas, pero esto no se cumplió. Finalmente ganó el proyecto que auguraba una mejor inversión, ¿no?, para la zona. Pero se tenía planteado que hubiera unidades habitacionales, inclusive la Universidad Pública, la UAM, Coajimalpa, que está ubicada ahí, pues fue parte de esa idea y eso sí prevaleció, ¿no? Eso sí prevaleció en la zona. Hubo oposición de muchos corporativos y de los vecinos, seguramente tú lo recordarás mejor que yo, y finalmente sí se acabó construyendo la UAM, ¿no? Pero eso pasaba también con la Mexicana, pasó con muchos otros predios de por ahí. Y bueno, desafortunadamente aquí estamos hablando de un poder discrecional de los corporativos y de cómo estaba conformada la zona, ¿no? La que no permitió que fuera de esa manera. Y yo creo que lo mismo pasa con otros modelos, ¿no?, de urbanización, con otros planes de desarrollo. El Bando 2 simplemente lo que hizo fue mandar a los sectores de menos ingresos, aun cuando los planes eran que las zonas centrales estuvieran ocupadas por diversos sectores sociales, pues lo que ocurrió fue exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, pues sí, es una gran pregunta, ¿no? Y yo creo que todos los que estudiamos, todos los que nos dedicamos a estudiar a las ciudades, el desarrollo urbano y cómo se va conformando, es ir viendo estos procesos para ver en qué momento nosotros podemos intervenir para que estas cosas no ocurran, ¿no? Ocurran en el menor grado posible. Gracias, Margarita. A ver, Armando y luego Juan Antonio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su conferencia, maestra. Yo nada más quisiera apuntar en ese sentido de lo que viene manejando. No solo se da en esos megaproyectos esa segregación. Yo le hablo desde Villahermosa, Tabasco, municipio de Centro. Y aquí lo que hemos visto es, por ejemplo, desarrollos habitacionales, incluso de interés social, que se hacen, digamos, ya en las partes lejanas al municipio, y hablando de 20, 25 kilómetros, afectan terriblemente los pueblos originales, porque a la hora de hacer sus planteamientos y en ciertos casos hasta estudios de impacto urbano, nunca toman en cuenta comunidades que llevan ahí asentadas algunas siglos, otras digamos 100 años, ¿verdad? Pero siempre hay una afectación y no hay beneficios adicionales para esas comunidades y se quedan segregadas, aunque no sea tan grande la diferencia económica. Y rápidamente nada más aprovecho de mencionar en el otro sentido que en Puebla está sucediendo algo parecido a Santa Fe en los municipios alrededor de lo que es el municipio de Puebla. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Excelente, igual que mis compañeros han dicho, excelente ponencia, de verdad. Un poquito de contexto. En el trabajo que yo estoy realizando de investigación es un barrio que fue fundado para negros y mulatos acá en la ciudad de León, Guanajuato, en 1597. Entonces, con esto quiero decir un bagaje histórico muy, muy amplio. Actualmente se tiene políticas de densificación en este barrio porque está muy, muy cerca de lo que es la centralidad y tiene muy poca densidad producto de una política pública de retiro de la curtiembre o de la curtiduría de este barrio que obviamente originó que todos los trabajadores, todas las personas que tenían desde generaciones este oficio, pues fueran, digamos, siguiendo el transcurso de la curtiduría hacia el sur de la ciudad, por ejemplo.
Bien, mi pregunta sería dos que afortunadamente todavía no estamos en este proceso, ni de Oaxaca, ni de Puebla, ni de ahorita de Santa Fe. Creo que todavía es muy rescatable lo que podemos hacer. Entonces, mi pregunta va muy, muy enfocada a esto. Es evidente que en Santa Fe tanto el poder político como el económico pues van de la mano, ¿no? Y lo hicieron y deshicieron. Pero el poder social, ¿dónde quedó? O sea, ¿dónde quedó estos ejidatarios? ¿Dónde quedaron estos representantes sociales? Sí participaron de esta planeación, al menos, como dice la normatividad vigente, en ya sean talleres o alguna otra técnica de participación ciudadana, o fueron invisibilizados, o qué sucedió con este poder social. Es muy importante porque considero que yo estoy en esa etapa para poder reforzar este poder social contra este poder económico político. Y la siguiente pregunta es, ¿dónde quedó la academia también? O sea, si solamente ingresó a la academia como para hacer estas reflexiones analítico-descriptivas, o está en seguimiento alguna de las instituciones educativas que aquí se nombraron, o solamente también fueron y se insertaron dentro de esta dinámica vivencial urbana y siguen la misma dinámica, ¿me explico? Es decir, si estás ahí como UAM o si estás como la UNAM, o no, ¿qué haces ahí con el territorio? ¿Qué haces con esto? Estas dos preguntas me interesan mucho, lo social y lo académico. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Raquel, aprovechamos otra pregunta más. Muchas gracias. Bueno, igual quiero comentar que está muy bien la presentación, la ponencia, es muy interesante y el cómo la aborda realmente pues, llama la atención. Y mi pregunta es más que nada en este aspecto de las calles que nos comentaba que no eran diseñadas para peatones, pero lamentablemente por el uso, pues las tenían que, había peatones que las usaban. Esto afecta a la hora de accidentes, de un mal flujo de automóviles, una aglomeración de estos mismos, o solamente en el aspecto de accesibilidad de un punto a otro, hacia la movilidad. Eh, Creo que esa sería toda mi pregunta. Muchísimas gracias. Muy bien. Adelante, Margarita, y dejamos otras dos intervenciones para después de tu respuesta. Sí. Bueno, primero contestándole a Juan Antonio, bueno, un poco dónde quedó todo lo social, ¿no? De todas estas comunidades alrededor de Santa Fe. No, pues mira, realmente sí hubo procesos de resistencia en diferentes lugares donde hubo afectaciones. Lo que ocurrió en el pueblo de Santa Fe fue muy interesante porque, bueno, después de que el megaproyecto de Santa Fe empezó a tomar forma y tomó impulso toda esa zona y demás, pues el pueblo otra vez vuelve a escuchar que va a pasar el tren justo sobre sus zonas patrimoniales, ¿no? Como lo comenté. Y realmente hay realmente unos monumentos patrimoniales, una iglesia del siglo XVII o XVIII ahí. Bueno, hay frescos de esa época, en fin, ¿no? Hay pues cosas muy valiosas en la zona del casco de Santa Fe, y justo encima de todo esto estaba pasando tenían el plan de diseñar el viaducto elevado para que ahí pasara el tren, ¿no? O esta parte de las vías del tren. Entonces, sí enfrentaron un proceso de resistencia, lo ganaron, yo he tenido, pues, la fortuna de acompañarlos, me han invitado algunas veces como investigadora, como académica, a apoyar estos movimientos, y hemos dado charlas, en fin, y lo que ocurrió con el tren es que ya no pasó justo en las zonas patrimoniales, decidieron que se desviara hacia las barrancas. Se salvaron un poco las zonas patrimoniales, pero el que pasara por la parte de las barrancas, que también pues es otro tipo de problema, porque ahí está sobre el río, ¿no? Entonces ahí se hunden los pilotes justo donde está el río, ¿no? Que pasa por esa zona de barrancas y no sabemos
cuál sea el riesgo, ¿no? En esa construcción. Pero la parte social, por lo menos, sí tuvieron fuerza este movimiento, sí lograron que se desviara de las zonas más importantes. Como les comentaba también, perdón, ¿cómo se llamaba? Ameyali, a ver, ¿me recuerdan? Es que no tengo ahorita Ameyalco, que les hablé hace rato. Sí, se me fue Ameyalco. Este lugar del manantial que les había comentado hace rato, bueno, pues ahí sí fue una represión brutal la que hicieron contra quienes se estaban manifestando porque no tocaran su manantial y sus aguas y no entubaran todas las aguas subterráneas que pasaban por ahí para poderlas conducir a Santa Fe y a toda la zona de urbanización. Los procesos de resistencia existen, están ahí, nosotros hemos podido acompañarlos, pero desafortunadamente las obras no se paran, inclusive hay amparos y demás, y las obras no se paran, y ya llega un momento en que ya están echadas a andar y ya es muy difícil que se puedan parar, ¿no? Esa ha sido mi experiencia, desafortunadamente. Muchas gracias. Tenemos dos manitas, Alejandra y luego Lemay. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. No sé, ahorita platicando, yo no sabía todo ¿no? Relajo que hubo para llegar a lo que ahorita es Santa Fe, ¿no? Que es que sería la zona más exclusiva, ¿no? Y costosa de la Ciudad de México. Es donde está el lujo, ¿no? El lujo, los centros comerciales de lujo. Todo esto, ¿no? Y yo no sabía esto, que era como el inicio de toda la expansión, porque algo que una vez escuché es de que no se daba, por ejemplo, antes, que se construyeran estos grandes centros comerciales, ¿no? Estas grandes inmobiliarias en lugares como pasó ahorita en Mítica, ¿no? Como primero se fue al exterior y cómo después llegó al centro y ahora llega a estas zonas, ¿no? Como Coyoacán. Y yo creo que algo muy importante de estos, recalcar de estos grandes recintos, ¿no? Que se construyen y que se abanderan como espacios de progreso, es esta falta de equidad, ¿no? Y segregación que dejan a las personas. Luego que mencionaba ahorita, que se me hizo bien interesante, Juan Antonio, que dónde queda, ¿no? La participación ciudadana. Se me hace bien curioso el caso de la Mexicana. Yo, como estoy enfocada a parques públicos, me di la tarea, ¿no? De ir a ver, preguntar un poco de este parque, la Mexicana, y se me hace curioso en primer lugar que cómo fue gestionado, ¿no? Y fue gestionado, construido por una empresa inmobiliaria, Tanjos, aquí hasta la tengo, fue quien se encargó, y mucha gente ya platicando, porque tú lo ves en redes sociales y, oh, mira, muy padre, ¿no? Este parque, la Mexicana, oh, pero ya estando en ese lugar, sí se siente, no como un espacio público, se siente como un anexo más a estos grandes recintos, preguntando a personas, y yo misma, como usuaria, porque no lo vi ni siquiera como habitante, yo me vi como usuaria, como gente, algo así como cercana ahí, pero no habitante de ahí, mencionan eso, no se tuvo esa participación para ver qué se podía hacer, es un espacio exclusivo porque realmente sí se tiene cierta normativa, ¿no? Hasta de vestimenta para entrar, si no se sienten discriminados. Y otra que mencionaba es esta vigilancia, ¿no? Esta recurrente vigilancia que se tiene en este espacio público. Entonces, híjoles, es muy, no sé, como triste, ¿no? Que se les esté dando poder a estas, o sea, está bien, nos venden que los centros comerciales como espacios públicos, pero no los verdad, se meten estas grandes empresas públicas como parques, ¿no? Y yo creo que es importante
hablar, ¿no? Exponer ya todo lo social, ¿no? Que llegan a tener. Se está Ay. cortando tu audio, Alejandra, si puedes Ay. concretar. Sí, bueno, eso sería todo. Gracias. 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 Lemay, adelante. Sí, hola, buenas tardes y muchas gracias, doctora, por su presentación. Y también quiero decirle que desde el punto de vista cultural, como que me ha abierto un poco más entender la historia de Santa Fe, porque bueno, soy extranjero, aunque sí he tenido la oportunidad de pasar por ahí, por pasar por esa zona. Las preguntas son si a través o a raíz del nuevo plan de desarrollo urbano o ordenamiento territorial para la Ciudad de México, se mantiene esta área o esta zona de Santa Fe, discúlpeme por utilizar indistintamente estos términos, se sigue manteniendo como una zona especial. He oído he leído a través de la prensa, que es muy sensacionalista, que se propuso un nuevo plan de ordenamiento territorial o un nuevo plan de desarrollo urbano para la Ciudad de México. Y en este sentido, ¿qué papel sigue jugando Santa Fe en este nuevo plan de ordenamiento, o si se estima que van a volver a hacer nuevas áreas dentro de la misma Ciudad de México, expropiando, como veo, ya un poco de tierra o nuevas áreas para estos nuevos desarrollos urbanos? Ante tantas problemáticas que sí también observo y que leo en la ciudad, como el tema del agua, como el tema de esta ciudad vertical que se quiere o que se está intentando realizar, porque no sé si al final, desde un punto de vista de la planeación urbana, se realiza. No soy experto en esa área. Eso era la pregunta que le quería decir, más bien a modo de información, un poco para como que también ganar una cultura en este aspecto de los planes de ordenamiento, que más bien siempre van a ver, no le puedo decir que en mi país van aparejados a los intereses de los monopolios, porque se dice que es un país socialista, pero sí va aparejado a los intereses de las empresas. Y el mismo contexto que pasa en Santa Fe pasa en determinados lugares de polos turísticos en mi país, donde sí no hubo mucha contemplación con el tema este social, hablar con las comunidades, sino que inicialmente se hizo una política y un diseño muy bien pensado, que no sé de aquí a 20 años si los mismos que ahora tienen una casa al lado de un hotel en Varadero, pudiera esa familia mantenerse como propietario de esa casa. Es decir, te dicen que no, la derrumban y ahí construyen un área. Así sufrí desde la niñez un espacio público, un espacio de diversión, y de buena primera hicieron un hotel y nos quedamos así, bueno, ¿y dónde íbamos a jugar? Ya teníamos que buscar otros espacios más lejos de nuestras comunidades. Y más bien en este sentido es mi pregunta. Gracias, Lemay. Doctora Pérez Negrete. Sí, pues bueno, mira, como hace rato lo estaba contando, Santa Fe, con el paso de los años, dejó de tener esos rasgos o dejó de ser la zona con la que soñaron sus planeadores de ser una zona exclusiva. O sea, realmente esa fue la intencionalidad, pero no necesariamente, y lo que a mí me importó hacer en mi investigación es cómo se materializa realmente una zona a pesar de las utopías, de los ideales de quienes la crean, ¿no? Entonces, pues sí, la utopía, los ideales era hacer una zona globalizada, libre de ambulantes, que proyectara la imagen de un país
del primer mundo, una zona donde no hubiera pobreza, pero finalmente, pues esa sociedad es necesaria para que pueda funcionar Santa Fe como un enclave global. No puede no funcionar sin gente que va a hacer el mantenimiento, sin gente que necesita comer en las esquinas los tacos de canasta porque no pueden pagar ningún restaurante. Entonces, con el paso del tiempo, a casi ya 35, 38, 40 años de su creación, Santa Fe se va pareciendo a todos los espacios de la ciudad, ¿no? Finalmente, aunque existe esa utopía de quienes quisieron ser muy elitistas y muy exclusivos, pues esto no se puede hacer porque tú no puedes desaparecer a la sociedad en la cual estás inmerso, ¿no? Entonces, ese es como lo que a mí siempre me interesó demostrar, ¿no? Cómo las particularidades locales afloran pese a los intentos de algunos de cambiar, porque son cambios mal entendidos además, no son cambios, como se vuelven a reproducir las mismas desigualdades que existen, pues finalmente no se cumple el sueño de ser un país del primer mundo, ni nunca se va a cumplir, además, desde ahorita se los digo, Porfirio Díaz era lo mismo que quería hacer, ¿no? Entonces, la sociedad que tenemos es la que se revela, y eso es lo importante, y esa es la fuerza de la sociedad, y a mí eso me gusta, me parece que es importante que diga, aquí estamos todos los sectores que nos quieren invisibilizar, estamos presentes, ¿no? Con mucho que se quiera decir que los ambulantes no pueden estar en esa zona, pues la caracterización de los ambulantes como alguien que como alguien que debería de desaparecer, finalmente no funciona, porque los ambulantes son necesarios para los sectores que acuden ahí, y los ambulantes también son personas que están construyendo sus espacios de subsistencia. Entonces, pues yo les podría decir ahorita que una sociedad desigual no puede desaparecer, aflora, está ahí mientras sigan prevaleciendo estos instrumentos de segregación social. Perdón, no estoy contestando la parte del nuevo plan de desarrollo territorial, ¿cómo queda Santa Fe? Santa Fe dejó de ser ese espacio administrado por Servimet en 2014 y se integró a sus delegaciones. Se convirtió con este tipo de administración como cualquier otro espacio de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía estar administrado por una empresa que como no estaban otros espacios de la ciudad, ¿no? Finalmente se integraron a sus delegaciones a pesar de que se quiso hacer un espacio único y exclusivo para Santa Fe que lo administrara. Pues muchas gracias, doctora Pérez Negrete y Margarita. Realmente apreciamos en toda su valía tus reflexiones. A mí en lo particular me da mucho gusto ver cómo tienen eco en los distintos trabajos que están realizando quienes nos siguen. Creo que es una muestra de que cuando hay reflexiones profundas, de profundidad, que van más allá de la descripción, cómo esto incide mucho en cómo seguir esas reflexiones en otros ámbitos, con otros temas, con otros proyectos en otras partes del país. Pues no me queda más que agradecerte una vez más y a nuestros estudiantes y a nuestros invitados de hoy, pues también agradecerles su participación, su curiosidad. Esperamos que esto nutra las investigaciones de su tesis que tienen que presentar ya muy pronto. Y aprovecho también para invitarlas a la próxima sesión de este ciclo, que va a ser el día de hoy, de hoy en 8, sobre el tema de una radiografía de la vivienda deshabitada en México, que estará a cargo de la doctora Marina Contreras Salgado, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nuevamente a todos ustedes, muchas gracias. Que pasen muy fin de semana. Margarita, pues muchas gracias nuevamente por
apoyo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, a ti Javier, Laila, un saludo muy grande y a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.